¿Te apetece hacer esta distribución? Bien, pues vamos a ver cómo hay que desarmarla, cómo desmontarla, pares de apriete y algunos tips para que podamos hacer esta distribución sin problema. Lo primero, la tapa lleva unas trabitas aquí, que suelo estirar de ellas hacia afuera, y sacamos la tapa y ya tenemos acceso a esto. Vamos poco a poco. Una cosa, hubo un comentario el otro día que me encantó porque dijo que hacer las distribuciones así era un fraude porque luego no arrancábamos el coche. En realidad las hacemos así adrede porque es una manera de poder explicar, no teniendo el chasis aquí, con el bote de expansión aquí, con el filtro de combustible aquí, podemos visualizar mejor todos los componentes y así ir explicando cada cosa. Con lo cual, ves este tutorial y luego cuando vas al coche, identificas cada uno de los componentes enseguida. Es mucho más cómodo de hacer y de explicar así. Obviamente, antes de sacar la tapa plástica y todo este jaleo, hay que sacar el soporte de motor que va aquí, hay que sacar el bote de expansión, lleva el filtro de combustible aquí un poco atravesado y lleva todas estas líneas de combustible que también yo recomiendo sacarla. Por eso, como este vídeo es un tutorial, partimos de aquí. Así que, vamos. Bien, una vez que sacamos la tapa plástica, vamos a sacar esta pieza de aluminio, que es con un dado 16. Y lleva un par de tornillos, 3 tornillos aquí. El primero este. Como podemos ver, no son iguales los tornillos. Hay dos que son exactamente iguales y después un tercero que es muchísimo más largo. Y esto fuera. Una vez que tengamos desmontadas las correas accesorias, es recomendable estos pasadores que no los tiren, que vienen con algunas distribuciones, pues con una 16 o 17 movemos este tensor y lo dejamos en su posición de montaje, anclándolo por aquí detrás. Ahora os lo muestro, para que nos permita sacar este tornillo 13 y otro que está por aquí debajo. Anclamos aquí con esto. Uno, dos. Podemos dejar los tornillos puestos aquí o en el tensor, ya eso es cuestión de gusto y estilo. Este motor vino de desguace y ya veo que le faltan dos aquí. Bien. ¿Es necesario sacar el tornillo central de la polea? No, no es necesario sacar. Con solo sacar estos 4 de aquí, estos hexagonales, podemos desmontar el damper. Bien, cosas varias. Primero, estos 4 tornillos hay que verificar que el hexágono como tal esté perfecto porque se suele deteriorar muchísimo. Luego, aquí tenemos un tetón que hay que hacerlo coincidir aquí a la hora del montaje, porque él puede coincidir en varios sitios pero quedaría torcido. Entonces hay que hacer coincidir este agujero de aquí con este tetón que está aquí. ¿Vale? Sería ahí. Ahí. ¿Vale? Aquí. Bien, esto abajo. Y ahora sí podemos terminar de sacar la tapa. Son tornillos para vaso de 10 milímetros. Sacamos despacito y esto podemos voltearlo y mirar si encontramos, por ejemplo, restos de aceite o de algo que nos indicarían que el retén que va aquí detrás o los de arriba de los árboles de leva podrían estar defectuosos. Ahora toca poner a punto el motor antes de soltar más nada. ¿Y cómo ponemos a punto el motor? Pues con nuestros útiles de calado, que son estos dos componentes. Y para la parte del cigüeñal, cualquiera de estos dos. Hay que mirar cuál es el que coincide. Ahora explico cómo va. Entonces, esto tiene que entrar por aquí en unas marcas que calan el árbol de leva, no los piñones. El árbol de leva, el eje del árbol de leva, lo calan de manera que no se mueva. Igualmente ocurre aquí en el cigüeñal, porque estos piñones de aquí, luego soltaremos estos 3 tornillos para que nos permita tener una holgura y ajustar bien la correa. Entonces vamos a girar y a buscar el punto correcto donde esto debería calar.
Bueno, y el otro cala aquí. Hay que hacerle un poquito de holgura. Bien, estamos calando los árboles de leva y ¿qué hemos encontrado? Que este calador entra perfecto. Este entra muy justo y abajo no nos coincide la marca con el calador que tenemos. Entonces, ¿qué truco podemos hacer aquí? Que no es ningún truco, en realidad. Pues aquí, en la polea del cigüeñal, aquí hay una pequeña muesca. Aquí. Y lo que vamos a hacer es usar esa muesca con la tapa que hemos quitado antes para verificar que esté a punto. En la tapa hay una flecha que nos puede ayudar para buscar la sincronización. Con esta marca de aquí. Entonces debemos hacer coincidir la marca que tiene el cigüeñal. Debería quedar aquí. Vamos a hacerlo en el motor. Bien, ¿qué hacemos? Resaltamos un poco la marca de aquí, haciendo una marca de un lado y del otro. Luego esto lo ponemos en su sitio. Es importante siempre estar muy seguro de las marcas, porque algunas veces he visto trabajos que se desmonta la correa y antes de soltar los tensores lo que se hace es que marcan, como en este caso, marcan y arman bajo esas marcas. Pero si el vehículo estaba mal armado, estaba atrasado, adelantado, aunque sea unos grados, pues nosotros vamos a acumular ese error, por decirlo de alguna manera. Entonces, ponemos aquí nuestro cigüeñal, nuestro damper en el sitio y vemos que perfectamente coincide, con lo cual ahí está a punto. Esta leva está desfasada. ¿Por qué está desfasada esta leva? Porque probablemente después de hacer la distribución han puesto máquina de diagnosis, han puesto el programa de Backcom y ha dicho que los árboles de leva están desfasados con el cigüeñal X grados. Entonces, luego de montar la distribución, han aflojado estos 3 tornillos y han corregido la sincronización. Vale, eso se puede hacer para mejorar la inyección, consumo de combustible, potencia, salida en bajo. Hay unos parámetros que vienen preestablecidos que son los que debemos poner. No nos vamos a meter con eso hoy. Hoy vamos a trabajar solo en lo que es distribución. Entonces, ¿qué hacemos? Para guiarnos cuando nosotros mismos vayamos a armar, vamos a hacer una marca aquí. Que va a ser una marca de guía para nosotros. Marcamos uno de los dientes con la tapa de aluminio. Aquí no hay que marcar nada. Y acto seguido, aflojamos el tensor. Dado 15, aflojamos nuestro tensor. Normal que se quede un poco atascado. ¿Qué suelo hacer yo? Saco este de aquí para que nos dé más maniobrabilidad para poder trabajar. Por cierto, este era un 15, este va a ser un 16, efectivamente. Luego os doy los pares de aprieta al final del vídeo. Sacamos esto de aquí, se ha girado el tensor, guardamos esto tal cual y ya tenemos más holgura para sacar nuestra correa. Si tuviésemos que volver a montar esta correa, habría que marcar el sentido de giro. Según Gates, fabricante de correa, no se recomienda montar correas de distribución después de 2000 kilómetros de uso.
Sacamos nuestro tensor, que cuando lo vayamos a montar, este piquito de aquí tiene que ir anclado aquí. Sacamos rodillo fijo. La bomba la vamos a dejar de último. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues con una 13, sin miedo, aflojamos los tornillos del piñón de la... Insisto, estas correderas que tienen aquí están hechas adrede para nosotros luego poder tensar y que quede bien sincronizado. Aquí en este caso los árboles de leva no se están moviendo. Los árboles de leva, están fijos y sujetos por los calados. Que este calado lo vamos a corregir, lo vamos a colocar un poco mejor. Cogemos una 18 y movemos la leva. Y ahora buscamos el sitio. Perfecto. Perfecto. Esto no hay que tocarlo para nada, se queda así. Es interesante que cuando vayamos a montar luego la correa, esta parte de aquí dentada esté en la mitad. Las correderas estas de los lados estén en la mitad para que podamos girar tanto hacia un lado como hacia el otro según nos haga falta. Y los tornillos dejarlos ajustaditos a mano, pero que las levas se desplacen. Perdón, las levas no, los piñones se puedan desplazar. Siempre a mitad y a mitad. ¿Por qué desde último la bomba? Cosas varias. Primero, aquí se ve perfectamente dónde debe entrar el calado. Debe atravesar el piñón, la leva y anclar en la culata. Tiene que llegar hasta el final. Luego, seguimos bajando y ¿qué nos encontramos? Todos los que siguen mi canal, bueno, los demás, bienvenidos también, saben que yo soy enemigo de esto. Restos de silicona en la bomba por todos lados. En el vídeo que hicimos de la culata del Mercedes, vimos que uno de los problemas de lubricación que tuvo el Mercedes efectivamente fue porque estos cachos de silicona que están aquí, hacia afuera, también se van hacia adentro. En el caso del Mercedes se fue hacia la bomba del aceite y obstruyó la bomba del aceite. Bueno, todo esto hay que echarle una limpiadita. Esta es la marca que os comentaba. He marcado un diente con una marca debajo. Aquí en el piñón de cigüeñal va este útil, que esta punta debe entrar aquí, pero no coincide ni de un lado ni del otro. Entonces marcamos, no hay problema. Vamos a limpiar todo esto y seguimos. Importante, hay que verificar el bastidor con la información técnica porque algunos motores mandan a poner un helicoide aquí porque este espárrago de aquí coge muy poquito la culata y es propenso a salirse y hace un estropicio con la distribución. Seguimos. ¿Es imprescindible? No. ¿Es necesario? Según mi punto de vista, sí. Esto es muy necesario. Trabajar limpio. Seguimos. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a sacar la bomba del agua. Ladito directo. De entrada ya estoy viendo que esto está apretado, no, apretadísimo. Los tornillos no están muy allá. Bueno, desmontamos. De verdad, es necesario, mira, justamente rozando de los álabes de la bomba, mural, silicona o lo que quiera que sea. Mira, mira, mira.
O sea, esto no es necesario, señores. Mira, una parte, un cacho de la tapa plástica, esta de aquí. ¿Ah? Esto no es necesario, insisto, no es necesario. Déjenme en los comentarios si están de acuerdo en que hagamos un vídeo de cómo aplicar el Nural o sellador en los motores. Bueno, truco. Por cierto, no olvides suscribirte al canal. Truco. ¿Cómo sacamos esa agua de ahí? Esa agua que está ahí, lo mejor es sacarla. Este es el alojamiento de la bomba del agua. Entonces, ponemos un papel que llegue hasta la parte trasera, se moje, y a la parte delantera, que quede mojándose en los dos sitios. Y veremos que por capilaridad esto se va a ir vaciando. Ya lo veremos. Mira cómo está seco esto, ¿ves? Cómo lo va sacando todo. Ahora secamos lo que pueda quedar aquí, que es bastante poco, la verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Pues cogemos una liguita. Este tapón de Nural dentro de la rosca del tornillo de la bomba iba a ser lo siguiente. La bomba lleva par de aprete. Nosotros vamos enroscando el tornillo y llega un punto que la punta del tornillo toca aquí y empieza a ofrecer resistencia al giro, con lo cual le damos el par de apriete, pero el tornillo no está apretado correctamente. ¿Por qué? Porque tiene un tapón de Nural que impide que el tornillo vaya a su sitio correctamente. Y ahí saltó otro. Este está limpio y este está limpio. Pero aquí y aquí habían dos tapones de Nural o silicona, o sellador o como quieran llamar. Voy a limpiar estos tornillos y venimos a instalar la bomba. Bueno, aquí tenemos todo lo que hemos ido desmontando. Estas bandejitas las compré en Ikea, pero bueno, se puede usar cualquier tipo de bandeja. Tenemos la correa, la tapa, toda la tornillería, tensores, rodillos fijos, el tensor de la correa de accesorios. Estaba todo aquí más o menos organizado. ¿Cómo vamos a poner Nural o sellador aquí? Primero, sacamos la tórica de aquí con cuidadito. Tenemos nuestra tórica. O el sello. Vamos a ponerlo así para no hacer publicidad. Que no huela a vinagre. Esto es más que suficiente. De hecho, sobra. Importante, en estos formadores de junta, odio los que huelen a vinagre. ¿Qué hacemos? Vamos a usar el sellador más como lubricante, en realidad, para la junta y que la bomba entre bien, que como sellador. Os dije que iba a ser mucho. Cogemos nuestra bomba, instalamos nuestra tórica, buscamos la posición de la bomba, ya está, listo. Eso es todo el sellante que le vamos a poner. Tornillería. Enroscamos los tornillitos. Eso no pierde agua. Ajustamos. Dinamométrica.
15 newton metros, 15. Listo. Repasamos. Ya está. Voilà, bomba instalada. Rodillo. ¿Qué ponemos aquí? Un poquito de trabarrosca. ¿Que no tenemos trabarrosca? Pues pintura. Nos puede valer. Pero una gotita. Suficiente. Ponemos nuestra tuerca, que como dijimos antes es una 13, dinamométrica, 20 o 25 newton metros. Bien, vamos con el de arriba. Trabarrosca. Ajustamos. Dinamométrica. Atención, 4 kilos más 90 grados. $4 kilos, 90 grados. Sí, se supone que debo poner aquí el goniómetro para medir los grados, pero es que no son 33,7 grados, son 90. Con lo cual voy a hacer coincidir la palanca con este agujero y tenemos los 90 grados. No hay que ir a Houston tampoco para dar 90 grados aquí. $90, o 89, o 91. Nunca se les ocurra usar pistola de impacto con esto. ¿Cuál es el más delicado? El tensor. Pues vamos con el tensor y con la correa. Bien. Primer truco para el montaje de esto. Tensor. Ponemos el tensor y lo giramos con cuidadito para que quede lo más atrás posible, que nos dé la mayor holgura. ¿Y se acuerdan el rodillo que habíamos instalado aquí? Lo quitamos por un momento, ¿vale? Entonces, correa, en este caso es teflonada. Cigüeñal, bomba de agua, rodillo fijo. Fijamos que tengamos holgura. Para que gire hacia la izquierda, hacia allá. Entonces lo ponemos más o menos aquí. Siempre tratando de mantener la tensión, que no se nos vaya a salir del cigüeñal. Metemos aquí, metemos ahora en el tensor y ahora con paciencia vamos verificando que todo esté correctamente y vamos con delicadeza, con paciencia, haciendo que la correa entre en la parte de arriba sin forzarla. Ahí está. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Como el tensor nos permite hacer esto, pues ahora ponemos esto aquí. Con este truco no se maltrata la correa al instalarla. Además, que estando instalada en el coche es bastante más fastidioso de poner. Volvemos aquí, volvemos a darle su par de apriete. Atención, están los calados puestos. Esto está apretado, bomba de agua está apretada. Esto no lo hemos tocado, está marcado. El tensor está encajado en su sitio, aquí no tiene ni siquiera la tuerca puesta, no hay problema. Y este rodillo fijo lo desmontamos para que esta pequeña holgura que hace aquí la correa nos da mayor elasticidad para maltratarla lo menos posible. No importa que quede así porque ahora cuando tensemos aquí va a quedar tensa en todos lados. Donde tiene que quedar más o menos tensa es aquí.
Pero no pasaría nada, porque cuando tensemos aquí, que esto gire así, le da mayor tensión aquí de este lado. Entonces, tuerca aquí. Trabarrosca siempre. Bien, y ahora con un hexagonal, esto a mano para que pueda girar. Con un hexagonal, este piquito que está aquí, tenemos que ponerlo aquí. Gently, como dicen los americanos. Suavemente. Tenemos que tener preparado la dinamométrica. Y ahí lo tenemos. Ya está. Finito. ¿Qué hacemos ahora? Bien aquí, bien aquí, bien aquí, bien aquí. Pues ahora apretamos los tornillos de los árboles de Leo. 25 Nm. Dimos 15 y ahora 25. Y el double check, como dicen los americanos. Bien. Correa de distribución cambiada. Para comprobar que todo esto esté bien, ¿qué hacemos? Sacamos los calados. Y giramos. Y vemos que los calados, ahí está, perfecto. Y ahora montamos todo lo que desmontamos en orden inverso. No está de más ponerle un poquito de trabarrosca a estos tornillos, que faltan unos cuantos, luego los buscaremos y los ponemos. ¿Lleva par de apriete? Sí, lleva par de apriete este tornillo. Lleva 10 Nm. La tapa se la podemos poner de hecho de una vez, porque siempre es más cómodo. Ponemos esto. Le ponemos también trabarrosca. Y ya está. No olviden darle al like